Ya saben que en este podcastea nosotros tenemos un apartado muy importante para un profesional que nos dice las cosas claritas, que nos ayuda muchísimo, que ayuda a todas las familias de niños con TEA a atravesar esos puntos en los que a veces con TEA o sin TEA, pues los padres nos quedamos como un poco trastocados, ¿no? Con las preguntas o con las respuestas o con las acciones que debemos realizar. Vamos a hablar de sexualidad con nuestro sexólogo de cabecera, con Carlos de la Cruz, y con Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea. Ahondamos, entramos en el tema del día. Marta, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Maite. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar hoy de un asunto que preocupa muchísimo a las familias de niños con TEA cuando se acercan pues los 9, 10 años aproximadamente, que es cuando llega esa etapa en la que descubrimos nuestra sexualidad. Ahora nos lo contará Carlos mucho mejor. Bueno, vamos a hablar de masturbación. Pues sí, yo creo que a raíz de un incidente, de una circunstancia que ha surgido en Gatea, podemos aprovechar la ocasión para hablar sobre masturbación. Es algo que a las madres nos preocupa, te preocupa pues cuando empiezan a ocurrir cosas con 3, 4, 5 años, cuando tienen 8 y 9, te preocupan y hay dos actitudes. Una, la de me preocupa y busco quién me ayude, y hay otra que me preocupa y miro para otro lado porque no puedo con tantos problemas, con tantas preocupaciones, ¿no? Es lo más natural y lo más humano que puede pasar. Y un poquito lo que queremos hacer en este podcast y a lo que se dedica Carlos es al de despreocupar, pues ofreciendo realidad, ofreciendo información, ofreciendo formación, ofreciendo datos, y yo creo que merece mucho la pena quitar la preocupación a esta mamá concretamente, que creo que es una preocupación de muchas mamás. Entonces, bueno, pues con cuanto menos preocupaciones y más información se viva, pues mucho más feliz es uno. Yo creo que merece la pena este rato. Claro que sí, y además siempre decimos, es un placer charlar con Carlos de la Cruz, porque lo es en todos los sentidos. Carlos, muy buenos días. Bueno, buenos días y el placer es compartido, que eso es que siempre queda muy bien cuando se habla de sexualidad, hablar de que el placer es compartido. Y ya quisiera yo tener tantas claves y tantas respuestas como decís, pero bueno, yo contaré lo que pueda. Vamos a ello, Carlos. Vamos a hablar de masturbación, vamos a hablar de esos apoyos a la Sí, masturbación y vamos a hablar también de esa pregunta que supongo le han hecho muchas veces a Carlos, si apoyamos, ayudamos, masturbamos, ¿qué hacemos? ¿Qué es la masturbación? ¿Por qué nos llega ese momento en la vida, Carlos? ¿Y qué hacer en ese momento? vale, a ver, yo vamos a decir, lo primero es no tratar de no asociar la palabra masturbación a la palabra problema. Es decir, porque no necesariamente ha de ser un problema. La inmensa mayoría de niños y niñas, de chicos y chicas, se acarician sus genitales para darse placer. Y eso en principio no es un problema. Luego hay veces que se puede dar en contextos inadecuados. Se hace en público, se hace de manera obsesiva, bueno, de eso hablamos. Pero en principio la masturbación habría que verlo como una conducta, vamos a decir, normal, natural, frecuente, y esa sería la primera. Esa sería la primera. Y inmediatamente después viene la segunda, que es que si hay algún niño, niña o algún joven, chico, chica, o una persona adulta que no se masturba, tampoco es un problema. Es decir, vamos a tratar de tener una mirada razonablemente simpática hacia las personas que se masturban, pero esa misma mirada igualmente de simpática para quien no lo haga. Pudiéndolo hacer, pues no le encuentra la gracia, no le motiva y no lo hace. Esa sería la primera. Y la segunda. Luego, tirando del hilo de la masturbación, habría que entender para qué, a lo mejor es una pregunta como muy tonta y muy obvia, es decir, ¿por qué se masturban las personas? Pues para darse placer. Así la cosa es bien simple. Es una conducta que tiene que ver con darse placer. Te acaricias zonas especialmente sensibles porque tienen cúmulo de terminaciones nerviosas, tanto pasa con el escroto, el pene, como con la vulva, el clítoris, y lógicamente, bueno, pues si acaricias unas zonas que te dan sensaciones agradables, pues digamos que lo repites, lo repites. Eso a partir de la adolescencia tiene unas connotaciones que se acompañan digamos, de eyaculación, de excitación, bueno, ciertas connotaciones, pero no es una práctica que empieza a partir de la adolescencia, sino que se puede haber presentado
antes en la infancia. Ese para mí sería el punto de partida. Por cierto, el placer que acompaña a la masturbación, porque sí que a lo mejor a veces en chicos y chicas con TEA había dos diferencias, si se puede decir así, respecto al tema respecto a la conducta de masturbación. Una diferencia es que es probable que en chicos o chicas con TEA se presente de manera inadecuada más allá de los 6 años. Es decir, que la mayoría de niños y niñas en torno a los 6 años, vamos a decir de manera generalizando, aprende a interiorizar normas sociales. Y eso significa que tampoco sabemos a qué precio, pero ya no hacen todo en todos lados. Ya no se ponen a jugar con la pelota en el salón, no se sacan el bocadillo antes del recreo y no se tocan los genitales delante de la gente. Ya os digo que no siempre el precio es el mismo, pero a partir de los 6 años, si se permite la expresión, como que ya están un poquito más domesticados. Cuando pasan de la infantil a la primaria, pasan un poquito ya más domesticados. En chicos o chicas con TEA cabe la posibilidad que 6 años, 12 años, 18 años, 20 años, 30 años, se toquen sus genitales en público porque no han acabado de interiorizar todas las normas sociales. Entonces esa sería una primera. Y luego la otra diferencia que tiene que ver con el placer, y es que el placer, especialmente a partir de la adolescencia, en la infancia vamos a decir que la masturbación es un placer muy de estímulo-respuesta. Acaricio zonas sensibles, me da sensaciones agradables y lo repito. Aprendo dónde y cuándo y chimpún. A partir de la adolescencia, la conducta de masturbación se suele acompañar de cosas que ponemos en la cabeza. Y las cosas que ponemos en la cabeza, que a veces tienen que ver con significados, la masturbación es algo bueno, es algo malo, es una conducta natural, es una conducta de personas salidas, es una conducta de adolescentes, de personas adultas, es si tienes pareja para cuando no tengas pareja. Bueno, esos significados que generan una corriente de simpatía hacia la masturbación y por lo tanto te da más placer, o una corriente de poca simpatía y por lo tanto la masturbación te agrada menos. Esas eran diferencias. En el caso de algunos chicos o chicas con TEA, estos significados tampoco aparecen. Marta, en los casos de las familias que llegan al centro Gatea, ¿la sexualidad está asociada a lo positivo, está asociada a ay, qué problemas y fíjate, como dice Carlos, se masturba, se acaricia en lugares inadecuados? Cada caso es un mundo, ya lo sabemos, en todos los sentidos, ¿no? Pero Y cada ¿cómo familia, familia? es un mundo. Claro, claro, ¿cómo lo asocian las familias Pues esto? depende de cómo lo asocien los padres. Bueno, realmente depende de cómo lo asocie la persona en la familia que se encarga, vamos a decirlo así, de la educación de ese niño o niña con autismo. Si la madre lo vive como algo inadecuado, independientemente del lugar, como un hecho que no está bien, pues lo vive con angustia, con ansiedad y como pues una prohibición que no sabe muy bien cómo gestionar con su hijo. Después hay otras madres que lo vivimos como un derecho. Y yo digo, ¿por qué no va a disfrutar de lo que disfrutan los demás? Y si el cuerpo lo lleva puesto y es de las pocas cosas que la naturaleza sí que ha sido generosa con él, ¿no? Pero claro, buscamos cosas muy distintas. Estamos hablando, ¿te acuerdas cuando hablamos del sistema reticular y de Google? Es decir, si estoy buscando lo prohibido en Google, encuentro lo prohibido. Y si estoy buscando lo prohibido en Carlos, pues en su discurso encontraré lo prohibido. Si yo estoy buscando a alguien que me diga que efectivamente es un derecho que él puede ejercer y que tiene derecho a disfrutar de su cuerpo, solo que como ha explicado perfectamente Carlos, él de forma contextual no ha aprendido dónde sí y cuándo sí, pues es tan sencillo para mí como utilizar el sistema de comunicación que tenga cada niño o cada niña y decir aquí sí y en este momento. ¿Vale? Pero si lo que está buscando mi sistema reticular, que quiere ser coherente como sistema de creencias, es en ningún sitio es bueno y bastante tengo como para que tú encima te metas en este jardín de cosas prohibidas, pues lo que estoy esperando es que Carlos me diga, tienes un problemón, hay que decirle que no, hay que poner un aspa en todo lo que se refiera al cuerpo de tu hijo y eso hay que respetarlo.
Esa es la actitud de Gatea. O sea, hay que respetar lo que creen las creencias que tenga cada padre, pero sí darles la información de que, pues que tenemos. Que decir que el cuerpo es algo que está enervado, que acariciarme, cepillarme el pelo, cepillarme y masajearme me produce placer y me gusta y lo hago todas las mañanas y por las noches, igual que eso. Quiero decir, con todo el cariño, entendiendo el sistema de creencias que tienen esos padres, intentando explicar bueno, pues que la sexualidad es un área del desarrollo, igual que es la cognitiva, que es la emocional, que son todas las áreas del desarrollo que tienen todas las personas, y que en autismo algunas están afectadas y que esta no lo está especialmente, salvo lo que tiene que ver con lo social. Eh, claro, si de pronto en vez de ver algo oscuro, negro, vemos, como nos explica Carlos, que lo ha explicado ya desde el principio, pues es una acción del ser humano para darnos placer, para sentirnos bien, para estar felices, que no tienen nada oscuro, nada complicado. Pues claro, los padres, si lo escuchan de esa manera, pues supongo que lo asociarán de mejor forma, ¿no? Lo asociamos todos. Carlos, se explica a los padres, se le explica así de bien y así de claro y sencillo como lo hace Carlos, y a partir de ahí, ¿qué se les puede explicar a los padres? O sea, es algo Sí, natural, nos acariciamos sí, a ¿cómo ver, apoyamos esos momentos o cómo organizamos esos momentos de nuestros hijos? sí, a ver, todo esto evidentemente tiene muchas derivadas, ¿no? Porque Ujú. antes de que tenga yo la percepción o que vea que mi hijo o mi hija se masturba, la sexualidad ya me ha dado vueltas en la cabeza, con lo cual siempre hay un previo. Bueno, hay enredos, pero así siguiendo con lo que estamos comentando, al hilo de lo que decía Marta, pues bueno, algunas aportaciones más, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo naturalmente que vamos a respetar el pensamiento de las familias, por supuesto, faltaría más. Es decir, enarbolamos la bandera de la diversidad para muchas cosas y evidentemente también para el tema de las creencias. Pero yo sí me voy a permitir, respetando las creencias de las familias y de luego no metiéndome en la sexualidad de las familias, sí les voy a pedir un esfuerzo. Sí les voy a pedir un esfuerzo. Entonces, pero antes de pedir el esfuerzo, cuento una cosa más. Es decir, yo propongo, bueno, no propongo, a mí me parece de sentido común entender y aceptar que un hijo con TEA se pueda masturbar. Lo que no significa, ni he dicho, ni creo que nadie con sentido común lo diga, es que una persona con TEA se puede masturbar donde quiera, cuando quiera y como quiera. Por supuesto que no vale todo. Nadie lo ha dicho y nadie lo va a decir y no vale todo. Y por tanto tendremos que tratar de que esas conductas que a veces se presentan de manera inadecuada, porque lo hacen mientras estamos cenando, mientras estamos en el aula, mientras estamos paseando, cuando viene visita delante de gente, es decir, en un momento que no es adecuado, las tenemos que reconducir para que la persona con TEA aprenda que eso de acariciarte tus genitales no nos enfada, es legítimo, pero en tu cuarto, pero cuando no haya gente delante, pero en determinado horario. Es decir, hay que ponerle límites. Aquí una clave importante que es, Marta decía que hay una persona que es la que educa y tal y cual, pero en este caso vamos a tratar de que educar todos, el entorno. Es decir, que cuando veamos qué hay que hacer, la pregunta no sea qué hago, sino qué hacemos. Porque lo tendrá que hacer, si hay padre y madre, pues el padre y la madre, pero a veces también el hermano, y a veces también el tío, y a veces también el educador o la educadora. Ponernos de acuerdo en qué le vamos a proponer y qué le vamos a decir a la persona contigo cuando se masturbe de manera inadecuada. Sí. Pensamiento concreto, pues con pictos, todos el mismo mensaje, aquí, no, ahora no, sino no juegues con tu pene, con tu vulva delante de mí, en tu dormitorio, con el sistema de comunicación que nos funcione. Eso va por ahí. Esa sería la lógica. Y eso significaría que si lo hacemos razonablemente bien y lo hacemos razonablemente pronto, es decir, no esperamos a verlo muchas veces para intervenir, sino a las primeras que lo veamos, nos ponemos de acuerdo el entorno familiar y el entorno profesional, es bastante probable que el chico o la chica acaben acariciando sus genitales en su dormitorio haciendo algo, y esto es importante, íntimo. En su dormitorio haciendo algo íntimo. Vamos a suponer que no lo hacemos así, por mis creencias, porque en realidad yo lo que preferiría es que mi hijo no lo hiciera nunca. Porque a mí esto de la masturbación me remueve mucho las tripas y prefiero que no lo haga. Y a veces no es por mis creencias, sino por pereza. Porque no sé cómo afrontarlo y como no sé cómo comentarlo en el centro y no sé si lo quiero afrontar y no sé cómo hacerlo, pues al final tampoco me pongo de acuerdo con nadie.
Y al final el recurso que tengo es estate quieto, todo el día igual, anda, ponte a dibujar. Es decir, no le ofrezco ni criterios ni nada. Y de alguna manera le estoy transmitiendo esto que hacen no me gusta. Con intención o sin intención, pero le estoy transmitiendo que esto que hacen no me gusta y prefiero que no lo hagas. Y a veces el chico o la chica esto lo pilla. Y como lo pilla y no quiere que le regañen y que le pongan malas caras, ¿qué va a hacer? Hacerlo donde tú no le pilles. Con lo cual es probable que acabe haciéndolo también en el dormitorio, como el primer chico o la chica. Pero fijaros la diferencia. El primero está haciendo algo íntimo. El segundo está haciendo algo prohibido. Claro, vamos a eso oscuro, ¿no, Carlos? Es Justo. oscuro que también en los chicos normotípicos también muchas familias Justo. se les meten en la cabeza. Justo. Y esto es un disparate. Es decir, si lo sexual acaba en el terreno de lo prohibido, estamos en un mal sitio. Lo sexual tiene que acabar en el terreno de lo íntimo. Insisto, no hemos dicho que lo pueda hacer todo ni siempre que quiera ni de cualquier manera, pero tiene que hacer cosas íntimas y no cosas prohibidas. Por eso yo les pido a las familias que, aunque entiendo que legítimamente yo preferiría que mi hijo no se masturbara nunca o mi hija no se masturbara nunca, si lo va a hacer, si lo está haciendo, igual toca hacer el esfuerzo de te lo voy a permitir. Y sé que es un esfuerzo que además le voy a poner en valor, o sea, que no es gratuito, ni yo no voy a decir la frivolidad de no es para tanto. Hay a quien le cuesta y le cuesta, pero merece la pena el esfuerzo porque se acaba en el terreno de lo prohibido, esto de lo sexual ya empieza a tener mal pronóstico. Mientras que se acaba en el terreno de lo íntimo, vamos francamente bien. Claro, Y a Carlos. colación de lo que está diciendo Carlos, en personas con autismo que tienen un perfil retador, es decir, que es que lo prohibido les atrae para llamar la atención, para provocar, y ese tipo de características se dan en autismo. También hablar de que este perfil de familias donde eso se prohíbe, pues es igual que cuando les dices no te metas el dedo en la nariz y dices, bueno, pues cuando quiero provocar. Entonces, podemos conseguir un efecto rebote donde justo lo que estás prohibiendo es algo que ellos ven diciendo, vale, gracias, gracias por darme esta clave. Entonces, eso sí que lo hablamos con las familias, es decir, el argumento de Carlos, totalmente alineada con él, pero además es que hay que anticiparles a las familias, ojito con lo que prohíbes, porque tu hijo tiene este perfil en relación a lo que se prohíbe. ¿Vale? Obviamente el primer razonamiento el de Jorge, pero yo es que estaba pensando ciertos perfiles de chicos muy cercanos a mí, que justo basta que les digas que algo no se puede hacer para que en momentos de su vida donde tienen ansiedad o necesitan atención, buscan eso prohibido para hacerlo. Y después también hay que decir a los coles que efectivamente en todos los contextos, igual que cuando enseñamos a señalar, se hace desde casa, desde terapia, desde el cole, y todo el mundo asume que es un trabajo que tenemos que hacer todos a la vez. Cuando se habla de sexualidad, el discurso de eso es una cosa que se hace en casa, no me vale, y el discurso de casa, eso es una cosa que se hace en el cole, no me vale, porque los deberes se quedan sin hacer y los niños van creciendo y tal, y no me vale en el cole los discursos de yo cuando se toca lo mando al baño, porque yo cuando voy a un restaurante él no puede ir al baño, ni cuando va a casa de sus tíos él puede ir al baño. Es decir, tenemos que ponernos todos de acuerdo en cómo se tienen que hacer las cosas, igual que nos hemos puesto de acuerdo cuando implementamos un sistema de comunicación o normas de conducta. Pero es que además este asunto de acariciarse de la masturbación crea una educación sexual enrarecida, oscurecida, extraña, que te puede llevar después pues a un tipo de relaciones con otros mucho más complicadas, ¿no? Y como decía Marta, de reto, ¿no?, constante con los padres y con el entorno, ¿no, Carlos? Sí, o sea, puede pasar de todo. Quiero decir, claro, de todo lo bueno y también a veces de cosas malas. El enredo es que el tema de no saber gestionar la conducta de masturbación, es decir, no saber afrontarla, no saber verla, no saber aceptarla o no saber pedir ayuda. Quiero decir que legítimamente una familia que yo veo que mi hijo o mi hija se tocan los genitales más de la cuenta o pide ayuda, vamos a hablarlo. Porque si no, es verdad que entramos en barro y eso significa que a partir de este momento lo sexual se convierte en problema. Y cualquier conducta la estamos problematizando y ahí vamos muy mal, O sea, yo no quiero, pero hay una cosa que suele preocupar, que es, por ejemplo, el tema del abuso. El tema del abuso. Bueno, pues esto, aunque suene muy así, a mí me gustaría que la gente
o sea, facilitar a que las personas con TEA se puedan masturbar por calidad de vida, por bienestar. Pero si no lo quieres hacer por calidad de vida, por bienestar, hazlo por prevención de abuso. Porque si lo sexual acaba en lo prohibido, le estamos haciendo muy vulnerable, muy vulnerable. Si lo sexual acaba en lo íntimo, le estamos dando un factor de protección. Entonces ya os digo que aunque a ti no te guste, sujétate las tripas, acepta que es la sexualidad de tu hijo, no la tuya. Tú la tuya sigue gestionándola de tus valores, de tus creencias. Tú no te masturbes, por supuesto que no, pero acepta que él lo puede hacer aunque a ti te gustaría que no lo hiciera. Pero, aunque solo, ya os digo, si no lo hacemos por calidad de vida, que sería lo más sensato, vamos a hacerlo por temas de prevención. Pero igual que lo haríamos con nuestro hijo normotípico, porque estamos pensando que si eso lo lleva a lo prohibido, pues como dice Carlos, abuso, relaciones inadecuadas, Sí, etcétera, etcétera. Es que lo que pasa es que con el hijo normotípico, en la mayoría de los casos vamos a tener la fortuna de poder estar sin enterarnos. Y eso funciona muy bien. Es decir, muchas familias no se enteran, hacen por no enterarse de cómo va la sexualidad de sus hijos, y los hijos hacen porque sus padres no se enteren de cómo va su sexualidad, y vivimos en un reino de fantasía. Y a veces, como a veces hasta sale bien, o aparentemente sale bien, pues ahí estamos instalados. Con un chico o una chica con TEA, aunque no te quieras enterar, te vas a acabar enterando de cosas que pasan. Sí, Y es un lujo que entonces, no te puedes permitir. no, exactamente, Es exactamente. un lujo, yo diría que No, hacerte el loco es un lujo que, como en todas las áreas que tienen que ver con lo social, si es que, a ver, el comportamiento en relación a la sexualidad también es un comportamiento social, que los presuntos normotípicos aprendemos contextualmente, y que nuestros chicos no lo aprenden contextualmente y no tienen el grupo de amigos que tienen los otros, ni tal. Entonces, los padres de personas que no tienen TEA se pueden permitir el lujo de hacerse los locos. Después las cosas saldrán como salgan, que no lo sé, pero los padres de niños con TEA no nos lo podemos permitir, pero igual que no nos hemos podido permitir otro montón de cosas. Hombre, la gran ventaja es que ahora sí se habla de eso, y se habla de eso. Yo quiero pensar que en todos los colegios, yo quiero pensar que en todos los centros de terapia se habla de eso, y que estamos muy abiertos a que, no solo a que los padres vengan y nos consulten, sino que estamos abiertos a, desde los 4 o 5 años, hablarlo cuando se hace un programa de intervención. aquí ya sabemos que si no hacemos nada, si miramos para otro lado, acaba saliendo mal. Sí. Y aquí no solo las familias tienen que mirarlo y tienen que hacer el esfuerzo por mirar, sino que es que hay veces, y aquí viene el tema más peliagudo, que es hay que prestar apoyos. Y eso es algo que no te planteas con otros hijos o con otras hijas. pues vamos a pedir ayuda, suponemos o pensamos que las familias van a pedir ayuda, y cuando piden ayuda hay preguntas que imagino, Carlos, Marta, pues les habrán hecho en algún momento. Llega ese momento, buscamos los apoyos, las ayudas, el sexólogo, el centro. ¿Enseñamos a nuestro hijo a masturbarse? ¿Es algo natural que ya saben todos o sabemos todos, o hasta los presuntos, como dice Marta, normotípicos? Que me encanta el concepto, Carlos. Sí, eso está bien, lo de los presuntos normotípicos. A ver, yo no sé si hay que enseñarle a masturbarse, habrá que ver cada situación, pero en muchos casos sí hay que prestar un apoyo para que pueda masturbarse. Y pongo un ejemplo muy simple. Eh, si yo quiero que mi hijo con TEA se masturbe en su dormitorio, a lo mejor tengo que facilitar que en el dormitorio haya un estímulo. Porque el presunto normotípico, si se va a su dormitorio a masturbarse, tiene un recurso que es fantaseo. Es decir, no hay nada en el dormitorio que me excite, pero yo puedo evocar situaciones, fetiches, recuerdos, imágenes, y entonces donde no hay aparentemente ningún estímulo excitante, yo lo evoco, lo traigo, y por lo tanto no lo necesito tener delante. Con chicos o chicas con TEA igual tenemos que facilitarle algo que se aproxima al estímulo. Es decir, y a lo mejor es un fetiche, a lo mejor es un objeto, a lo mejor es una imagen, a lo mejor es una imagen de hombre, es una imagen de mujer, a lo mejor es un zapato, a lo mejor es un pañuelo, a lo mejor es un peluche, porque a veces no es un objeto, digamos, muy erótico, aparentemente muy erótico, pero eso o se lo facilitamos o mal asunto. O mal asunto. Cuando decimos hay que enseñarle a alguien a masturbarse, a ver, ha habido situaciones, no sé si decir disparatadas, pero intentar que tu hijo aprenda a masturbarse y que ir tú a enseñarle a masturbarse sin que haya un estímulo delante, sale mal y acabamos todos desquiciados.
Por tanto, más que enseñarle a masturbarse es facilitarle un estímulo. Facilitar un estímulo. Y luego en presencia del estímulo, el padre, la madre o el hermano o un colega, es decir, que tiene que ser alguien que se permita hacerlo. Es decir, el juego no puede sumar cero. Para que alguien esté bien, alguien no puede pasarlo mal, con lo cual es absolutamente legítimo que el padre o la madre diga, mira, yo prefiero no ser. Y en este caso, hay veces que hay que prestarle un apoyo, que es, yo qué sé, llevarle la mano a los genitales para darle una idea. Pero en ningún caso, cuando hablamos de que el padre o la madre tienen que enseñarle a masturbar, ni el padre o la madre o el familiar que sea le tiene que excitar, porque el estímulo lo vamos a buscar por otro lado, ni el padre o la madre le tiene que masturbar. En todo caso, es un apoyo para que él o ella, salvo que estuviéramos hablando de movilidad reducida, pueda hacerlo de manera autónoma. A veces tienes que acercarle tú el masturbador, que los hay, o llevarle la mano, pero ni tú le excitas, ni tú le masturbas. En la inmensa mayoría de los casos, en la inmensa Sí. mayoría de los casos. Sí, en la inmensa mayoría de los casos el problema mecánico no existe y de hecho hablamos de esto los padres porque ellos ya se tocan. Claro. Pero lo que Claro. no tiene mucho sentido y el sentido común sí que te invita es si se está tocando en el salón o en la clase, porque vete a saber qué es lo que le está excitando de lo que ve, le lleves al baño y eso ocurra. Y eso ocurra, pero claro, que tú dices que es que tú al baño te llevas tu imaginación, te Claro. llevas tus fantasías, ellos son muy pragmáticos y muy de tener delante el estímulo. Entonces ahí sí que fallamos los padres y los educadores, el pensar que su cerebro, que es distinto, su forma de procesar es diferente, ellos se llevan a cualquier sitio. No, hay que evaluar y después tener la mente muy abierta, que además se lo decía yo a los alumnos de máster este fin de semana. Lo bueno que tiene el planteamiento de Carlos es cuando tú admites la sexualidad en el sentido más amplio y cuando tú admites que el estímulo que tiene una persona con autismo como ok, aunque sea Peppa Pig, sí. eso hace que te permitas ese derecho a ti. Yo le decía a mis alumnos que trabajando y estudiando en relación a la sexualidad de mi hijo, mejoró la mía, porque mi tolerancia y mi ver la sexualidad desde un punto de vista más amplio me hizo generosa en relación a mí. Y le decía a los profesionales, tenéis que ser generosos en relación a vuestra sexualidad y permitiroslo, está en la intimidad, nadie lo va a compartir en una sesión clínica, ni va a salir en redes sociales si tú no quieres, si tú respetas tu intimidad, pero sí que te vuelves más generoso al tener la obligación de ser generoso con la sexualidad de tu hijo o hija con TEA. Es decir, mejora la nuestra permitiendo y entendiendo que hay muchas formas de vivir tu cuerpo. ¿Sabes? Porque yo me da la sensación de que los normotípicos al final queremos encajar en Eso, algo que está bien porque lo comentamos con nuestras amigas y con nuestros amigos y tal. Y entonces cuando dices, tengo un hijo con TEA, no, Peppa Pig le mola. No, Peppa Pig no, o sea, le tienen que molar las tías 90, 60, 90. No me molan las tías 60, 90. Porque esto además yo no sé si tiene que ver con lo social. El que te molen las tías 90, 60, 90. Y nuestros niños en lo social ahí, no. Le lo que gusta está, lo que un está pie, claro le que gusta una uña, le gusta lo que le guste, Peppa Pig, le gusta lo que le guste y tienes que respetarlo, porque es su gusto y está forma visto parte de su que intimidad. son todo ventajas. O sea, afrontar la sexualidad de las Sí, personas con TEA son ventajas por todos lados. Así que, sí, yo quiero decir, y las mamás que lo han vivido cuando me tocó vivirlo a mí, dice que he cambiado mi forma de pensar en relación a mí, siendo generosa y tolerante en relación a mi hijo con TEA. Y por supuesto el resultado es que tienes un hijo más feliz, que tienes una hija más feliz, que sí, tiene una posibilidad de disfrute de la vida a la que tiene derecho, también tiene derecho a otras muchas cosas que no puede ejercer. ¿Sabes? Los derechos existen, después se pueden ejercer o no se pueden ejercer, pero este sí lo pueden ejercer. Tienes que ser tú un facilitador de sí. esos derechos, pero yo me siento orgullosa, sí, de que un equipo de personas hayamos hecho que niños de Gatea, incluyendo mi hijo, tengan el disfrute de su sexualidad. Y sí que he visto la reciprocidad de consiguiéndolo con ellos, hemos mejorado lo nuestro. O sea, es que todo es, o sea, no es suma cero, no, es exponencial, es todo el mundo ha ganado y todo el mundo ha ganado mucho.
Pero es que además es siempre en todos los, quiero decir, en todo el abanico, porque las relaciones sexuales, la sexualidad, el placer, el acariciarnos, Carlos, ha estado ahí en ese rincón oscuro en el que nadie podía hablar, en el que no podíamos Sí, sacarlo a la luz en una familia. Vamos, no digo que en el primer plato comencemos a hablar de sexualidad, pero bueno, pero hablar de ello pues conduce a que las relaciones sean más limpias también, que no sean relaciones tóxicas, ¿no, sí, Carlos? sí, sí, no. O sea, para mí lo que estáis diciendo por ahí va la clave. Es decir, que es un poco lo que comentamos antes de llevar lo sexual a lo íntimo y no a lo prohibido. El objetivo, cuando hay que afrontar, yo digo, hay que afrontar, hay que saber ver que el chico o la chica se está masturbando de manera inadecuada, el objetivo no es que deje de hacerlo delante de mí. Ese no es el objetivo. El objetivo es que acabe haciéndolo en un lugar íntimo donde ni moleste ni le moleste. Porque si no, hay muchas veces que nos conformamos con que había una conducta de masturbación en público. Ahora, no sé qué hemos hecho, ya no lo hace delante de nosotros y nos damos por satisfechos. No, porque igual está en lo prohibido y ahí es un mal tema. Y es un Efectivamente. mal tema. Pues bueno, nos queda clarísimo todo. Es que ha sido a gusto, Marta. Con Carlos lo explica clarito, clarito, y además nos deja, pues, frases, nos deja pautas como esta de ayudémosle, pero no intervengamos, ¿verdad?, en esa acción, porque además no nos vamos a sentir cómodos. Si no nos sentimos cómodos, que sea otra persona que le ayude. Facilitémosle estímulos, no convirtamos esto del placer en algo prohibido que nos puede llevar a interpretar la sexualidad de otra manera, al abuso, a, Sí, bueno, pues a unas determinadas relaciones que no nos van a ayudar absolutamente nada. Carlos, cerramos sí. este capítulo de la masturbación y les dejamos a los padres pues la idea clara. La frase sería, ¿cuál sería, Carlos? Afrontarlo, o sea, verlo. O sea, la estrategia de mirar para otro lado sale necesariamente mal. Entonces, vamos a afrontarlo y se levanta la mano y se pide ayuda. Y luego ya veremos lo que hacemos. Pero por ahí va. O sea, no, mirar para otro lado, no. Eso sí que no. Marta, en el centro Gatea nunca se mira para otro lado, se buscan soluciones a los problemas, siempre. Sí, para mí la frase es que no estáis solos, que antes que vosotros lo hemos vivido muchos padres y nos hemos quedado muy contentos porque nuestros hijos son más felices. No están solas las familias que están ahora en ese planteamiento creyendo que tienen un problema. Yo siempre se lo digo a los padres de 8 años, digo, oye, que hay muchos padres que ya hemos pasado por este camino, que dedicamos nuestra vida a que el camino que tú pases no esté de piedras, esté asfaltado. Entonces, el camino está asfaltado. El camino está asfaltado. Hay que buscar la ayuda y merece la pena el camino. Merece mucho la pena. Carlos de la Cruz, nuestro sexólogo de cabecera, pues nos volvemos a escuchar dentro de poquitos días y volveremos a hablar de temas de sexualidad, que nos apetece mucho hablar de ello y saber más para hacer las cositas bien. Carlos, un placer, muchas Pues gracias. gracias, Maite, gracias, Marta, y feliz de volver por aquí. Bueno, Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea. Ale, que se acabó el máster ya en la Universidad Francisco de Vitoria, ya por otro, ¿no? Dentro de poquito. Sí, ya tenemos un montón de alumnos matriculados para la próxima promoción y deseando empezar otra vez. Bueno, se habla de sexología también en este máster y se habla de todo lo que tiene que ver con los trastornos del espectro del autismo. Marta, hasta la próxima. Un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima.